amigos, soy Andrew Álvarez. Bienvenidos acá a mi segmento Pensando en Voz Alta. Hoy miércoles 27 de mayo del año 2020. Un ratito aquí con ustedes y bueno, vamos a platicarle algunas cosas de lo que está ocurriendo aquí ahora en nuestro mundo, en ese panorama mundial. Y lo que yo diría que pues, debe ser para ponernos a pensar, como siempre, más allá de lo aparente dentro de nuestro análisis muy particular nuestro, ¿no? Y antes que todo, bueno, nos podemos recordar por fin. Ya no estamos hippies, como decía yo, revolucionario y rockero como en los años 70 cuando estaba en la universidad de estudiante, así que ya por lo menos regresamos a mi estabilidad, qué sé yo, de madurez acá por un ratito. Gracias a ustedes por estar aquí conectados conmigo una vez más, pensando en voz alta. Antes de entrar en materia, ¿no?, y de desglosar los temas que quiero acá brevemente tocar esta noche, quiero invitarlos para que estén, óigame, el viernes a las 9 de la noche conmigo, acá en nuestro programa de todos los viernes por los últimos 16 años y unos meses más, La Otra Realidad. Ya después del 15 de junio regresamos, hasta el momento, regresamos o debemos regresar a Radio Isla 1320 para hacer La Otra Realidad en el estudio, como lo hemos hecho por todos los años anteriores. Como siempre, el viernes estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla, quien es mi colaborador por mucho tiempo en este tipo de presentaciones. También, importantísimo, este domingo regresamos con Código Secreto, más o menos a las 9:30 de la noche. En esta edición, que es el 7º programa, estaremos hablando del espionaje psíquico, es decir, los escuadrones que se dedican a este tipo de, digamos, de misión secreta, Stargate, que fue muy usado en la década de los 70, los 80, hasta mediados de los años 90 por el gobierno de los Estados Unidos, el sexto sentido y el espionaje. Tema fascinante, interesante por demás, con mucha información, mucho material que vamos a presentar. Y luego, el otro domingo más arriba tenemos un programa impactante, especialmente para la zona de Puerto Rico y el Caribe. Puerto Rico, epicentro cero, esto es decir, terremotos, ¿no?, tsunamis y otros eventos catastróficos en la zona del Caribe y los peligros potenciales que en estos momentos pudieran existir para la población de la isla de Puerto Rico y, claro, la región y la zona del Caribe. Así que pendientes a Código Secreto, ya vamos para el final de esta temporada y próximamente les volvemos a recordar que tendremos nuestro propio canal para Código Secreto. Así que no solamente seguirá usted acá en Andrew Álvarez Chardón, que es mi canal de YouTube, donde usted pues obviamente se puede suscribir y darle a la campanita y todo lo demás para que le notifiquen, y también en mi página Andrew Álvarez Chardón, figura pública, donde estamos ahora en este vivo, en este live que estamos haciendo para ustedes, sino que también puedan entrar en otra plataforma, en otro proyecto que será ya exclusivamente Código Secreto. Dicho todo eso, bueno, vamos a asuntos interesantes que están pasando en el mundo en estos momentos. Aquí yo tengo una serie de apuntes que nos tienen que poner a pensar rápidamente. Bueno, la situación de China sigue complicándose. No hay duda que China está marcada como un blanco, así como una tarjeta importante para lo que tenga que ver la próxima estabilidad del mundo. Y me explico brevemente. No solamente la situación que aquí hemos señalado tantísimas veces del mar meridional de China, de la situación de Taiwán, las protestas violentas que están ocurriendo en Hong Kong por la imposición que quiere poner el gobierno central de China sobre este territorio autónomo, entre comillas, que tiene unas preferencias económicas con la Unión Europea y con los Estados Unidos, que hacen negocios directamente con Hong Kong, aparte de China. Esta situación actualmente de imponer de parte de la China comunista o de la China continental sobre Hong Kong esta ley de seguridad nacional es implícita y directa sobre el monitoreo y el control de la población y sobre toda la actividad política que pueda haber en Hong Kong. En Hong Kong hay millones de personas que quieren una reforma democrática. En pocas palabras, quieren que Hong Kong sea democrática, completamente diferente a lo que es el partido, obviamente, de la República Popular de China, el Partido Comunista Chino. Así que aquí tenemos una dicotomía sumamente extraña y rara que es imposible que pueda convivir bajo la bandera de la República Popular de China. O sea, no creo que esto se pueda dar tal como lo quieren ver, ¿no?, los ciudadanos de Hong Kong. Obviamente el gobierno de China no lo va a permitir. Por otro lado, hemos hablado muchísimas veces aquí precisamente de la situación de la isla Formosa de Taiwán, y esta es otra situación que se sigue inflamando. Esto se le une a la situación que está ocurriendo en el mar meridional, que por, bueno, enésima vez lo hemos mencionado acá y que seguimos advirtiendo a las personas la peligrosidad que hay porque siguen aumentando, ¿no?, las operaciones navales de los Estados Unidos en ese territorio, en esa zona, siguen ocurriendo encuentros precisamente
navales y advertencias de parte de China sobre los barcos norteamericanos en la zona, y a esto se une ahora a otros incidentes que han ocurrido precisamente hace pocas horas, en los pasados días. ¿Dónde? En la frontera entre China y India, o la India y China. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, allí llevan muchos años con este problema. Inclusive en 1962 hubo un conflicto armado en esa frontera entre el ejército de India y el ejército de la China. Ellos comparten 3.500 kilómetros de frontera entre ambos países. Y esa región del Himalaya obviamente está en disputa. Es otra de los reclamos territoriales que hace China. Fíjese usted, un sinnúmero de reclamos territoriales que hace China. Recuerde usted que las grandes guerras que se dieron precisamente en el siglo XX, en el pasado siglo, fueron ¿por qué? Por reclamos territoriales. Cuando lo hizo Alemania del Kaiser, cuando después la hizo la Alemania en la Segunda Guerra Mundial de Adolf Hitler, la Alemania nazi. Todos estos reclamos territoriales invadiendo Europa conllevaron definitivamente la guerra y luego la invasión a la Unión Soviética, conllevaron a la Segunda Guerra Mundial y a toda la debacle que ocurrió durante 5 o 6 años de intensa guerra en esa época. La realidad es que China está tomando una posición, y la posición de China obviamente es reclamar territorios, reclamar recursos, y esto no tiene que ver nada ni con política a favor de los Estados Unidos, vamos a despertar durmientes, ni a favor de nadie. Simplemente China quiere apoderarse de regiones en toda Asia porque quiere ser el centro económico y el poder político de toda la región. Lógicamente ahí tiene competencia y hay países obviamente de menor rango, como hemos hablado aquí tantas veces, Filipinas, Vietnam, Indonesia, entre otros más, que no están de acuerdo en el poderío chino y en la forma en que se está imponiendo en esta región. Por otro lado, todavía tienes una potencia económica de primer nivel como el Japón, que también está en esa región y compite en esa región. Y lógicamente los intereses de los Estados Unidos con Corea del Sur, que también compite por la situación económica y el poderío obviamente de la región, y que siempre ha tenido, ¿no?, la complicada situación, ¿no?, que tiene con Corea del Norte, donde todavía no existe un tratado de paz y que técnicamente están en guerra todavía estos dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, que componen la península coreana. Así que muchas cosas pasando precisamente allá en el suroeste asiático y en Asia, en Oriente como tal. A esta situación de China, esta situación que está ocurriendo también con la frontera con la India, se une la relación que tiene Estados Unidos con India en estos momentos. Me explico brevemente. Oiga, Estados Unidos ha decidido empezar a apostar a este país emergente. Recuerde que entre los países emergentes no solamente está China, está Brasil, está la India, que es importante en todo este esquema. Y los Estados Unidos han decidido empezar a dar más apoyo económico e incluso entrar en algún tipo de alianza militar. Tradicionalmente es importante que usted, como siempre, revise lo que aquí se dice, porque aquí es por el libro. Aquí sí es importante señalar otra vez. Oiga, tradicionalmente los Estados Unidos han apoyado a Pakistán en su lucha también territorial y fronteriza con India. Ustedes saben que esto lleva décadas desde la independencia de la India, que se dividió después en varios países, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, la India, como usted la conoce, todo eso era antes una colonia británica, antes que Mahatma Gandhi pues llevara su famosa revolución de la ahimsa, ¿no?, de la paz. Bueno, le costó la vida al final. La situación en todo esto, y es importante recalcar, oiga, Estados Unidos había apoyado en su proyecto nuclear a Pakistán y en su proyecto militar, lógicamente por la conveniencia de la ruta que había obviamente con el opio que viene de Afganistán y por las relaciones que hubo directamente cuando se dio la invasión en la década de los 80 de la Unión Soviética en Afganistán y todo aquel paisaje montado por la Agencia Central de Inteligencia, donde una de las figuras cumbre era precisamente Osama Bin Laden. Eso es historia pasada, pero son los cimientos precisamente de lo que estamos ahora viviendo, es el producto neto de todo esto. A lo que voy con toda esta situación es que Estados Unidos precisamente ahora apuesta a India. No solamente llevar recursos, sino que Estados Unidos está pagando, lo ha dicho el presidente Trump en esta semana, vea si es o no es así, está pagando a las industrias norteamericanas o incluso industrias extranjeras que salgan de la India, mejor dicho, que salgan de China y se instalen en Estados Unidos o que pasen directamente al territorio de la India y que lógicamente empiezan a responder a los intereses corporativos de los Estados Unidos, ¿no?, y al insumo económico que todo esto va a generar. Es un mapa complejo, es un esquema que se está moviendo en estos momentos y es parte de la operación en contra de los intereses de China. Esto es parte de un boicot que se va a hacer sobre las industrias, las inversiones sobre China, aparte, lógicamente, de la dimensión militar que todo esto puede tener. India definitivamente es una fuerza militar en la frontera de China, directamente en la frontera de China. Por ende, le interesa a los Estados Unidos esa posición de ventaja, porque es una forma de entrar en el territorio
de China sin tener que usar las fuerzas anfibias, navales o airborne, es decir, paracaidistas o lo que fuera, en caso que hubiese un conflicto donde tropas tuvieran que entrar al territorio chino. Lógicamente, el Pentágono, ¿no?, los especialistas del Departamento de la Defensa han advertido desde el principio a los Estados Unidos que no se debe invadir a China si ocurriese en el futuro, próximamente, un conflicto militar con ellos, que el conflicto militar debe ser naval y aéreo. Entendido eso, sabemos que obviamente las tropas en tierra estarían ubicadas en lugares que serían estratégicos, como pudiese ser obviamente países cercanos a la ruta del mar meridional, países, por ejemplo, cercanos o lugares como Taiwán, Japón, obviamente las bases norteamericanas en el archipiélago de Japón, etcétera, todo lo que esté relacionado con eso. Aclarado este punto, mis amigos, quiero también traer otras situaciones que están pasando. La Organización Mundial de la Salud ha cesado, ¿no?, la investigación que estaba haciendo con la cloroquina o con la cloroquina. ¿Por qué? Pues bueno, la hidroxicloroquina, que es como se le llama completo, el nombre completo, debido a que tiene que revisar los reportes y los márgenes de seguridad de este fármaco y si realmente ha sido efectivo, como algunos alegan. Otros informes y reportes científicos dicen que no es segura y que realmente no ha hecho una gran diferencia en los casos, que estos son casos excepcionales. Lógicamente, pues la gente entra en discusión, unos que sí, otros que no, unos médicos aparecen por YouTube diciendo una que otra cosa, obviamente la OMS dice que no, el CDC Atlanta dice que no, y otras organizaciones médicas y laboratorios que están en la investigación, pues también dicen que no. Francia decidió no utilizar más este medicamento hasta que no se clarifiquen, obviamente, las investigaciones y los datos referentes al uso de la hidroxicloroquina. Así que vamos a ver qué pasa con ese asunto. Trump sigue utilizándola, dijo que la usa de forma preventiva, cosa que es contradictoria, me explico, contraproducente. Han dicho los médicos, inclusive los que utilizan esto, o lo han usado en algún momento, sea en España, sea en Canadá, o sea en otros lugares, en Francia, etcétera, donde se ha usado en alguna medida, han indicado que esto no es para usarse de forma preventiva, que tiene otros efectos secundarios, que es sumamente peligroso y que está relacionado obviamente con una serie de desequilibrios mentales. Qué curioso, ¿verdad? Desequilibrios mentales. Pero bueno, hay el que las quiere utilizar como alguien por ahí que usted conoce. A lo que voy con todo esto, y esto es importante también, que relacionado con el presidente Trump, ligeramente, ¿no?, brevemente, tenemos varios asuntos. Uno, continúa bombardeando por Twitter a China, sigue indicando a China diciéndole que es un irresponsable, acusándola de toda la pandemia, de que debe haber una respuesta económica. Esto ha sido recurrente todas las semanas. Es parte, obviamente, de la campaña política del presidente Trump, que tiene que responsabilizar a alguien. Definitivamente, esta pandemia le ha caído como una bomba nuclear sobre Casa Blanca y él quiere definitivamente, pues, nuevamente prevalecer en las próximas elecciones en los Estados Unidos. Por ende, tiene que buscar alguna forma o manera de poder responsabilizar a un tercero de la hecatombe que está ocurriendo en los Estados Unidos con la pandemia y de los cientos de miles de muertos que hay en los Estados Unidos y los millones y pico, ahorita va para 2 millones el próximo mes, de personas infectadas en los Estados Unidos. Así que, lógicamente, está buscando quién sea responsable. No soy yo, dice él, a mí no me miren, aunque yo me moví lento, no le hice caso al principio, lo cogí de relajo y toda la irresponsabilidad que se le pueda señalar al presidente Trump, que es verdad, le gusta el que no, así fue y así es, y así está para la historia. Pues lógicamente, aparte de todo ese show que hizo los primeros 3 meses del COVID-19, donde estaba en negación y que esto no viene y que esto lo vamos a patear en dos cantazos, vea la prensa, verifica la información y vea si es o no es así, si lo dijo o no lo dijo así. Busque los Twitter, busque los cortes de prensa, busque los videos donde él lo dice y después usted me dice. Por otro lado, pues lógicamente hay que buscar entonces responsable que me pueda salvar y que le pueda echar la culpa para que me quite de tal vez una derrota electoral. Algunos dicen que va a revalidar nuevamente, otros dicen que resbala la cuerda floja. Nadie sabe, aquí nadie es pitonizo ni adivino, no sabemos realmente qué va a pasar, así que no voy a especular en ese sentido. Y como siempre he mencionado, como yo no pertenezco a ninguno de los partidos nacionales, ni republicanos ni demócratas, y acá en Puerto Rico, nosotros los ciudadanos de tercera clase, no tenemos poder político alguno en la metrópoli, no podemos votar por absolutamente nadie. La única persona que por los puertorriqueños pueden votar, que está allá en Washington, es su comisionado residente, es lo único. Y para colmo, en situaciones sobre Puerto Rico no tiene voto alguno. Así que cosas de la vida de la colonia, y hay quien vive en negación y no acepta su realidad política y su realidad existencial. No es fácil, pero bueno, hay que bregar con esas capacidades. A lo que voy con todo esto, Trump también ha amenazado, ayer precisamente, estuvo amenazando a las redes sociales con regularlas, y usted sabe que hace tiempo viene, si usted hace memoria, al principio
de este cuatrenio, Trump había indicado que le interesaba de alguna forma u otra eliminar, ¿no?, el servicio universal de acceso al Internet. Usted no se acuerda de eso, la Internet libre, no se le olvidó. Claro, y estaba en ese proceso para que entonces se le cobrara a todo el mundo el uso de Internet. Despierta durmiente, que esto es negocio, no es nada a favor del pueblo, pero la gente con memoria corta ni sabe de lo que hablan. Ahora Trump nos ha dicho lo siguiente: bueno, como me acaban de clasificar prácticamente de 2 fake news, 2 de mis últimos Twitter, donde obviamente Twitter me los señaló, me los ubicó y me dice que eso no es cierto, que no es real lo que yo he dicho. ¿Cómo hacerle eso al presidente de los Estados Unidos? Pues acaba de amenazar con regular las redes o eliminarlas. Esa es la actitud de un dictador, si usted no lo sabía. Despierta durmiente, vamos a ponernos a como es hablar, al calzón quitado. Eso es lo que hacen obviamente en Irán, es lo que hace China, es lo que hace Corea del Norte. ¿Es o no es así? Es lo que hacen los dictadores africanos y el Oriente Medio. ¿Es o no es así? Es lo que hacen en Cuba. Despierta durmiente. Así que vamos a hablar como es. Decir lo contrario, pues, o es obviamente un desconocimiento craso de la realidad de las libertades y los usos de comunicaciones. Definitivamente la Internet nos monitorea todo el tiempo. Estamos bajo vigilancia electrónica, desde la NSA, la CEO hasta la CIA. Diferentes agencias están siempre vigilando lo que se habla y se dice por ahí. Inclusive Facebook y las mismas plataformas que usted utiliza, la industria privada utiliza la información suya también. O sea, usted está bajo vigilancia todo el tiempo. O sea, aquí no hay privacidad ninguna, no se duerma, que eso no existe. Pero sobre eso decir que se va a regular más o que se puede eliminar esta forma de expresión que estoy usando ahora en estos momentos, donde lo puedo criticar a él o a quien sea, siempre obviamente con causa justa, no porque me dé la gana, porque yo no gano absolutamente nada con señalar al presidente ni a nadie. O sea, yo no pertenezco a grupos ideológicos de ninguna clase, de ninguna forma. Yo puedo ser un anarquista, un libre pensador, definitivamente como agnóstico, y esa es mi predilección. Soy un libre pensador. Allá cada cual llegue a sus propias conclusiones, como he dicho tantísimas veces, de acuerdo a lo que conoce o a lo que pueda entender. Pero estas son situaciones que definitivamente tenemos nosotros que vigilar, porque la libertad no está aquí y no es negociable. No está para regalarse, ni para ofrecerse, ni para cederse a absolutamente a nadie. Inclusive en la Constitución de los Estados Unidos eso está bien claro, bien específico, y en la de Puerto Rico también, así que durmiente, a educarnos y a despertar. Bueno, hay muchas cosas más, quería hablar algo, me dicen que me queda poquito tiempo, se acaba, quería mencionar algo sobre el canibalismo de las ratas en la ciudad de Nueva York, cosa que publiqué en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Bueno, los antropólogos estudiamos esto, los zoólogos, los biólogos, todos los que tienen que ver con la sociología, obviamente humana, con la zoología. ¿Por qué? Simple y llanamente porque hay estudios etológicos. ¿Qué es un estudio etológico? Bueno, un estudio sociobiológico de la conducta social y biológica de los animales, de las especies, y luego se hace una comparativa con la actividad humana, con la acción humana social o individual de los seres humanos. Y se han hecho, óigame, desde la década de los 80 se han hecho investigaciones bien interesantes sobre la conducta de las ratas vis a vis la conducta de los seres humanos, bajo crisis, falta de alimentos, falta de agua, movilidad, migración, etcétera. Hay gente que ahora mismo pues se sorprende por la situación de las ratas caníbales en Nueva York, es decir, se están comiendo unas a otras. No es que estén atacando a las personas, simplemente se están atacando entre sujetos de la misma especie. Eso ocurre con los seres humanos, lo sabía usted, ¿verdad? Cada vez que tenemos una guerra civil, cada vez que hay una gran hecatombe, un gran desastre, una devastación, migraciones enormes de personas de un lugar a una zona, lo que está pasando en Nueva York, grandes migraciones de poblaciones de ratas de una región a otra por falta de comida, no tienen alimentos disponibles, están cerrados los restaurantes, no hay basura disponible, por ende las ratas se mueven buscando alimentos y empiezan a entrar en zonas diferentes a las que obviamente eran antes, ¿no? Su habitáculo, su hábitat o su zona de confort. Los seres humanos hacen exactamente lo mismo, nos movemos buscando agua, alimentos, y cuando surge toda esta situación donde hay poca comida, guerras civiles, desastres, luchas entre grupos, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos? Nos matamos unos a otros, inclusive llegamos al canibalismo. Vamos a aclarar eso, ¿sí? Nos ponemos antropófagos, para que usted vea cómo es la historia de la humanidad, y de esos ejemplos está lleno completamente todos los incidentes históricos a través de las edades en que los Homo sapiens sapiens hemos estado aquí en nuestro planeta como sociedad y cultura, y desde antes, de la época de las cavernas, donde se ha descubierto el canibalismo por más de 150.000 años, practicado por miembros de la misma especie de homínidos, ¿ok? O de Homo sapiens, para que usted vea cómo es la situación o la realidad. Bueno, aparte de eso,
Nos quedan un par de cosas más. Usted sabe que las protestas siguen en todo el mundo. Ya la gente está retando el COVID-19. Ya este no es un disuasivo para mantener las protestas en las casas, la gente a través de Internet protestando, en Facebook, Twitter, Instagram, donde sea. No, no, no. Ya la gente se tiró a la calle. En Francia lo vimos desde la pasada semana, balas de goma, gases lacrimógenos. Lo vimos en Chile también, la gente protestando. Lo estamos viendo en Hong Kong desde la pasada semana y esta semana, obviamente, golpes, cantazos en Hong Kong por la ley que mencioné hace un rato, que se quiere imponer de seguridad nacional. Miles y miles de ciudadanos de Hong Kong en las calles, enfrentándose a la policía, inclusive próximamente a las tropas del ejército de la República Popular de China, que están cerca, ya instaladas cerca precisamente del paso del túnel hacia Hong Kong, para que usted se ponga al día de lo que está pasando. Y a esto hay que añadirle que las protestas siguen, lógicamente, en Ecuador también, este tipo de protestas, en España, en Brasil y en los Estados Unidos. Se acaba de dar precisamente esta protesta allá en Minnesota, Minneapolis, la ciudad de Minneapolis, donde pues cientos de personas se tiraron a la calle a protestar frente precisamente al cuartel de policía. ¿Por qué? Bueno, por la muerte de un afroamericano, George Floyd, quien fue muerto por unos policías. Lo asfixiaron